Por ahí su Biblia le voy a pedir que la mantenga abierta en el libro de Hechos, porque vamos a ver algunos textos. Hoy vamos a dar otro resumen, pequeñito resumen acerca del libro de Hechos. Damos gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, estar aprendiendo acerca de su palabra y aprendiendo a través de la lectura, porque hemos estado leyendo. ¿Cuántos han estado leyendo este libro? Levante la mano, a ver, ¿cuántos? Gloria a Dios. ¿Cuántos leyeron este libro? Y recuerden que el pastor nos dijo, ¿verdad? Si estamos un poquito atrasaditos, no se preocupe. Póngase a esta semana, póngase al margen y entonces ya estaremos todos en un solo sentir, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Hechos. El libro de Hechos nos habla, como ya hemos visto, como ya hemos leído, del nacimiento de una iglesia. Nos habla acerca del día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios llenó a estos apóstoles y se derramó el poder del Espíritu Santo. Habla de la primera iglesia cristiana. Habla de que la iglesia es perseguida. Si usted se dio cuenta, el libro de Hechos nos habla de la iglesia, cómo es perseguida, pero a través de este suceso, a través de esto, la iglesia fue creciendo. La iglesia se fue, ¿cómo se dice? A través de esto, la misma iglesia fue expandiéndose. La iglesia se expandió, la iglesia, el evangelio se expandió a causa de esto. A veces nosotros decimos, bueno, en nuestra vida quizás hay algunas cositas que sentimos como que hay un poquito de opresión en nuestra vida, pero dice el Señor, no, esto te debe de ayudar para crecer. Y ayudó para que la iglesia creciera. La iglesia se expandió por la misma presión, ¿verdad?, que le daba ¿cómo se dice?, la oposición de aquellos que no querían escuchar el evangelio de Jesucristo, aquella iglesia judía que decía, no, este no es el Cristo. Y entonces esa misma opresión hizo que la iglesia se expandiera. ¿Por qué? Porque al momento de ser perseguidos, ellos salían y por donde quiera que salían, dice que hablaban el evangelio de Jesucristo. También vimos sobre el llamamiento de varios hombres, ¿verdad? Dios llamó a Esteban, a 7 hombres que fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo. Habla de Pablo, habla de Pedro, habla de los apóstoles. Entonces este libro nos habla de todo ello. Recuerde que es un resumen. Estoy dando un resumen de todo lo que usted ya leyó. Espero que ya lo haya leído y también en casita. Pero ahí habla acerca de estos hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo que cambiaron el rumbo total de la iglesia. Dieron un vuelco total a la iglesia porque fueron hombres que estuvieron dispuestos a trabajar por fe. Estuvieron dispuestos, siendo llenos por el poder del Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a negarse, si es posible, a sí mismos y dieron su vida para que el evangelio de Jesucristo creciera. Entonces, todo esto hemos visto que el Espíritu Santo obra fe en nosotros, obra fe en la iglesia, obró fe en Esteban, en Pablo, en Pedro, etcétera, en muchos. Y vimos ahí el nacimiento de nuestra iglesia. Y decimos de nuestra iglesia, hermanos, porque nosotros pertenecemos a esa iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, la iglesia gentil, aquellos que no estaban, ¿verdad?, dentro del pueblo de Jesucristo, aquella, ¿cómo se dice?, iglesia judaica de los judíos. Dice, no, nosotros solamente somos escogidos por Dios. No, Dios te introdujo en ese pueblo y ahora hizo una nueva iglesia, ¿verdad? Y vimos ahí el renacimiento de una iglesia gentil. Vimos el nacer de la iglesia, vimos unas iglesias convertidas que después serían convertidas en ¿cómo se dice?, en iglesias. Esta iglesia sería convertida misionera. Ahí vemos en el libro de Hechos que habla de Antioquía, que se convirtió en una iglesia misionera. Y cuando digo misionera, porque apoyaron siempre a Pablo, a Pedro y a todos aquellos que eran misioneros, y de ahí salieron más personas para ir y predicar el evangelio. Y luego el libro de Hechos nos habla también de los viajes de Pablo, ¿verdad? Y estos viajes de Pablo dieron auge
al nacimiento de nuevas iglesias, ¿verdad? Pablo, donde quiera que iba, dejaba plantada una iglesia, ¿verdad? Él fue en Cesarea, en Milito, en Prisidia, en Antioquía, que ya dijimos, en Listra, en Iconio, y en todos esos lugares el apóstol Pablo fue dejando, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo de Dios lo ungió de tal forma que donde quiera que él hablaba, el Espíritu Santo de Dios sembraba la semilla en los corazones y crecía, y la iglesia, dice la palabra de Dios, que se unía cada vez más personas, se unían, ¿verdad? Entonces ya vimos todo esto, ya vimos cómo el Espíritu Santo de Dios obró con estos hombres, no solo en Pablo, sino en Pedro, y luego por ahí nos habla acerca de Esteban, nos habla de algunos otros. Espero que usted lo haya leído. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó todo este movimiento? ¿Qué fue lo que ocasionó todo este crecimiento? ¿Qué fue lo que ocasionó que se hicieran estos o tantos logros dentro de la iglesia? Pues déjeme decirle que lo único que pudo lograrse, o la única cosa que pudo hacer que esto sucediera, fue que estos hombres fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que sucedió. El Espíritu Santo de Dios vino sobre estos varones para que ellos pudieran trabajar para el reino de Dios. Entonces, la unción es muy, muy, muy importante. Como resumen en este libro, yo me di cuenta que la unción fue, como quien dice, la mecha que prendió para que todo esto sucediera dentro del pueblo, ¿verdad? Que sucediera dentro de la iglesia de Dios. La unción, fíjese, empezó primero con la unción de Esteban, de Pablo, de Pedro. Ya vimos todo eso. Todo lo que pasaba en la vida de Esteban, de Pablo, de Pedro, era nada más y nada menos porque ellos fueron llenos y ungidos por el poder de Dios. La unción de Esteban es la que nosotros deberíamos de decir, Señor. La unción de Pablo es la que nosotros deberíamos de decirle, Señor, anhelo eso, porque ya leímos, hermanos. Yo creo que es muy claro, ya leímos, ya estudiamos el libro de Hechos, pero déjeme decirle qué enseñanza trae esto para nuestras vidas. Y para la enseñanza que trajo para mi vida es decir, Señor, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito la unción de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estos milagros y prodigios puedan ser hechos a través de tu poder, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Porque mire, nosotros leímos, y créame que cuando lee uno se emociona y dice, ay, qué hermoso, una iglesia triunfante, una iglesia que está pasando por pruebas. Inclusive algunos familiares de ellos eran muertos porque eran perseguidos, los tomaban presos y los mataban por su fe. Y dice uno, ay, qué hermoso. O sea, yo estaría dispuesto a morir por Cristo. ¿Estarías dispuesto a morir por Cristo? Entonces, hace falta esa llenura. ¿Por qué no le dices en esta hora, Señor, lléname, úngeme con el poder de tu Espíritu Santo? A ver, repita conmigo, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. El Señor quiere llenarnos, hermanos. Esta es la enseñanza de este libro. Él quiere llenarlos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de pedir, o por qué debemos de anhelar esta unción? Mire, el libro nos enseña, el libro de Hechos, que cuando ellos fueron ungidos, pues yo podría decir, cuando una persona es ungida y cuando el pueblo de Dios es ungido, allí hay milagros. Y recordemos, o sea, recordemos, hablemos y recordemos, mire, donde hay la unción del Espíritu Santo hay milagros. Y usted me podrá decir, ¿cómo? Sí, mire, cuando el varón de Dios es ungido con el poder del Espíritu Santo, es capaz de hacer milagros para la gloria de Dios. Y vamos a recordar algunos, mire, Pedro,
con su sola sombra, dice que pasaba y con su sola sombra la gente era curada. Y dice uno, ¿cómo? Son personas ungidas con el poder del Espíritu Santo. Esteban dice que era ungido con el poder, y él también cuando oraba por los enfermos ponía sus manos y eran sanados. Pablo también lo hacía. En fin, todos estos hombres que eran ungidos por el Espíritu Santo, pues se producían estas señales, ¿verdad? Se producían estas señales donde el poder del Espíritu Santo empezaba a levantar enfermos, a sanar enfermos y a acercar a la gente a Dios. Mire, vamos a ver el libro de Hechos para que no sea lo que yo, vamos a recordar, más bien vamos a recordar porque usted ya lo leyó. Vamos a recordar en Hechos capítulo 4, allí por eso le decía que lo mantuviera. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, 29 al 31. Mire, vamos a ver ahí lo que dice, para que vea cómo la palabra de Dios ¿cómo se dice? Nos instruye sobre esto. Yo sé que ya lo leyó, pero para que usted lo recuerde, 29 al 31. Dice la palabra de Dios así. Y ahora, Señor, ¿qué dice? Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo que hablen tu palabra, ¿verdad? Que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, ¿para que qué? Para que sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús, para que se hagan, ¿verdad? Me salté esa palabrita, ¿para que qué? Para que se hagan milagros y prodigios mediante el nombre de su Hijo Jesús. Nosotros oramos así, nosotros le pedimos así, Señor, unge a nuestros varones, unge a nuestros pastores, unge a nuestros líderes, úngeme a mí con el poder de tu Espíritu Santo para que milagros y prodigios sean hechos por el poder de tu nombre. Eso es lo que hace falta ahora, hermanos. No me quiero adelantar, pero hace falta una iglesia ungida con el poder del Espíritu Santo. Hace falta una iglesia en la cual pose el poder del Espíritu Santo de Dios y traiga sanidad a esta gente de fuera que necesita. Y no solo sanidad del cuerpo, sino sanidad del alma, porque se encuentran perdidos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. La iglesia debe de pedir, debe de anhelar, debe de llorar. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo nos inunde, de tal forma que cuando nuestros pastores hablen, la gente venga a tus pies. Cuando la hermana Lupita ministre a los niños, aún ellos sean tomados por el poder de tu Espíritu Santo y sean llenos de tu Espíritu Santo, para que sean niños que en el futuro sirvan para el reino tuyo, Señor. Y para esta sociedad que se hunde, vemos jovencitos hundidos en los vicios, en los placeres de este mundo. Hace falta una iglesia llena y ungida con el poder del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que la unción produce señales, la unción produce milagros. Por eso vimos a estos hombres ungidos de Dios traer esto en este tiempo y remover, ¿verdad? Remover ¿cómo se dice? Remover en aquel tiempo, mover a la gente, y la gente donde quiera que los vea decía, mira, ahí están los cristianos. Por eso hice un resumen poquito, porque la iglesia, dice, fue la primera iglesia, les llamaron primeramente cristianos. ¿Por qué? Porque veían en ellos algo diferente. El mundo veía la diferencia, porque la unción del Espíritu de Dios les hacía ver diferentes, hombres diferentes. Y yo creo que ustedes también así los ven. ¿No se ha dado cuenta? Eso sucede cuando tú te acercas a Dios, cuando tú estás cerca de Él y cuando pides la unción del Espíritu Santo. Eso sucede en tu vida. ¿No se ha dado cuenta que luego a veces algunas personas de su trabajo se acercan y dicen, oye, así se han acercado a mí, híjole, acaba de morir una persona por ahí, ¿no quisieras orar por la familia? Dice uno, bueno, ¿por qué me piden eso? Pues, ¿qué saben? Pues es la unción del Espíritu Santo de Dios que hay en ti, y la gente busca de Dios y la gente se acerca porque dice, hay algo diferente aquí.
aunque se hayan atrapados por el enemigo y no los suelta. Por eso tenemos que decir, Señor, úngenos de tal forma que cuando hablemos sean libertados por el poder de tu Espíritu Santo. Las gentes sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, y milagros y señales y prodigios sean hechos por el nombre de Cristo Jesús. Entonces la unción, eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo, produce. Entonces dígale, Señor, produce en mí eso, produce por el poder de tu Espíritu Santo. Y no solo eso, vimos a estos hombres llenos de fe, pero sobre todo llenos de sabiduría. Y déjeme decirle que puedo decir que la unción produce sabiduría para hablar de la palabra de Dios. Porque a veces muchos de nosotros decimos, pastor, pues es que yo no sé qué decirles. Pues la unción del Espíritu Santo te da sabiduría para que hables. El Espíritu Santo le daba sabiduría a estos hombres para que hablaran. Ahí vemos a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que cuando los sabios de la ley venían y le decían, no, es que Moisés esto, y decía, no, la palabra de Dios dice así, mire, desde Moisés pasó esto porque ustedes fueron rebeldes, pero miren, Dios dice esto y esto, y se quedaban, ¿de dónde saca tanta sabiduría este hombre? Pues la saca, no la saca el Espíritu Santo de Dios que lo ungió, es el que le da la sabiduría. La iglesia debe de testificar con ese mismo poder, ya que la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría proviene de lo alto. Mire, tenemos sabiduría que viene de lo alto, pero antes, mire, vamos a ver el ejemplo que nos da ahí en Hebreos 6, 9 y 10, para que vea que 6, 9 y 10. Mire, desde el 8 para que vea usted cómo este varón de Dios era ungido por el poder de Dios. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales del pueblo. Entonces se levantaron unos de los sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir ¿a qué? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Dile, Espíritu Santo de Dios, habla a través de mí. Eso es lo que hace falta. La unción es lo que hace, hermano. La unción te da el poder para que tú hables. Este hombre lleno del poder, de la sabiduría de Dios, era ungido de tal forma que él hablaba y no hablaba de sí. Dice que el Espíritu Santo es el que hablaba por medio de él. Tienes que decirle cada que te acercas a alguien, Espíritu Santo de Dios, que habitas en mí, dame la sabiduría, habla a través de mí, testifica a través de mí. Y como decía, tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Mire, sin perder su Biblia, sin perder ahí el libro de Hechos, pase rapiditamente al libro de Hebreos 4:2 para que vea que tenemos un arma muy poderosa con la cual nosotros podemos hablar, podemos llevar, testificar de la palabra de Dios. Mire, en Hebreos, así rapidito para que no se nos vaya el tiempo, en el libro de Hebreos. Más téngame paciencia porque ya lo tiene. Hebreos 4:12, ¿cómo dice? Ya lo tiene de veras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es que, hermanos, viva y eficaz. Dios te da la sabiduría de lo alto, pero te da la arma, ¿verdad? La arma es su palabra para que tú puedas testificar, y no te da cualquier, ¿verdad? Cualquier arma, sino te da un arma que dice que penetra hasta el tuétano y que transforma al género humano. Tienes que decir, Señor, ayúdanos a testificar
danos esa sabiduría, que todo lo que yo leo, por eso nosotros insistimos, leer la palabra de Dios, porque cuando estoy ungido con el Espíritu Santo de Dios y leo su palabra, automáticamente el Espíritu Santo de Dios, todo lo que yo leí, todo lo que he por ahí escuchado, los sermones que me han traído vienen a mí, y vienen los textos y hablas y te refutan algo y tú dices, no, la Biblia dice así y el Señor dice así. Aquí dice, escrito está, como el Señor venció a Satanás, ¿verdad? Con la palabra de otros, dice, es la espada del creyente con la que puedes vencer. Entonces tenemos la sabiduría de lo alto. Lo que nos hace falta es decirle, Señor, úngenos y ayúdanos a usar esta palabra que es la espada tuya. Y también, si ve Jeremías 23-29 rapidito, para que vea que su palabra es tan poderosa que es como un martillo que quiebra hasta el corazón más duro. Mire, vamos a ver lo que dice Jeremías 23-29. Busque en el Antiguo Testamento, Jeremías. Gloria a Dios. Bendita tu palabra, Señor. Está Isaías y luego está Jeremías. Jeremías 23-29. Si ya lo tiene, dígame para que lo leamos. Allá en casita también busque. No crea que me olvido de usted. Ahí los que están en casita, busque y que el Espíritu Santo de Dios aplique esta palabra a su vida, a su corazón, que es nuestro propósito. Que el Espíritu Santo de Dios nos unja como iglesia para hacer una iglesia triunfante, así como la que hemos estado leyendo, ¿verdad? Que la iglesia siga marchando en pro del reino de Dios. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Jeremías 23-29, ¿cómo dice? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Imagínese, dice que la palabra de Dios es como fuego, dice el Señor, y como martillo que quiebra la piedra. Imagínese si no va a quebrar los corazones de piedra, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es cual martillo que parte la roca en dos. Gloria a Dios. Entonces, la unción produce sabiduría, pero nosotros tenemos armas, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, que es la arma que nos ayuda para vencer al enemigo, para vencer todas las adversidades de nuestra vida y para poder enseñar a aquellos que necesitan del amor de Dios, que necesitan sanidades del alma. Entonces dice que su palabra es cual martillo que parte el corazón más duro. Hay gente que tú le hablas y le hablas y dices, no, a mí no me hables de eso, a mí no me digas, pero dígame, Señor, úngeme de tal forma que cuando hable tu palabra, paz, pegue como martillo y se quebrante el corazón y humillado venga a tus pies. Esa persona que dice que Dios no existe, esa persona que necesita de ti, que está perdido en sus pensamientos filosóficos y todo eso, que la roca que es tú, que la roca de su corazón sea quebrantado con el martillo de tu palabra, pero siempre ungido con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, la unción no solo produce milagros, la unción no solo produce sabiduría para que hablemos, sino la unción hace que la gloria de Dios pose sobre ti. Mire lo que dice el libro de Hechos 6, versículo 10 y 15. Hechos 10. Hechos 6, perdón. Ahí donde estábamos en el 6. Hechos 6. Si ya lo tiene, me dice amén y leemos. Ahí en casita búscalo. Hechos 6, verso 10 al 15. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. El 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba Esteban, ¿verdad? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y luego el 12, soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Luego, como dice ahí, y pusieron 3 testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Lea bien el 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Vieron como el rostro de un ángel. O sea, la presencia, la gloria de Dios estaba ahí. Y ellos decían, ¿por cómo? Porque la presencia de Dios se manifestaba en la vida de Esteban, ¿verdad? De tal forma que ellos decían, ah, caray, pues este es tan diferente que vemos una cara como de ángel. Él estaba pasando por quizás los últimos horas, minutos de su vida. Él estaba siendo oprimido de tal forma que dice la palabra de Dios que ahí fue muerto Esteban, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que cuando la unción de Dios está sobre ti, la gloria de Dios se manifiesta. Porque no solo esos hombres que estaban ahí vieron la gloria de Dios, sino de la vida de Esteban, de ahí surgió un joven. Estaba presente un joven ahí llamado Pablo. Y todo lo que sucedió, yo creo Pablo lo vio y quedó también impresionado. Porque él decía, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, y servía a Dios de su forma, pero no era la forma correcta. Y a través de lo que pasó con la vida de Esteban, que al perderla, Dios tocó la vida de Pablo. Y tocó la vida de muchos que estaban ahí porque vieron la gloria de Dios sobre ellos. Y aún cuando la iglesia está pasando por algunas problemas, por algunas dificultades, siempre la gloria, cuando está la gloria de Dios ahí, sale uno adelante para su gloria. La gloria de Dios se manifiesta de manera especial. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro 3:14. ¿No te emociona esto, hermanos? A mí me emociona mucho decir, Señor, ¿cómo quisiera yo, lléname con el poder de tu Espíritu Santo, que la gloria de tu Espíritu Santo, Señor, siga manifestándose en medio de nosotros? Porque has visto, ¿no? La gloria de Dios en medio de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Amén, le hemos visto, ¿verdad? Y hemos visto milagros, sanidades en medio de nosotros. Y hemos salido a hablar y hemos visto que el Señor da sabiduría a algunos hermanos, y algunos están viniendo de los que hablamos en el, ¿cómo se dice? En el parque, y algunos están siendo hasta ministrados también, ¿verdad? Gloria a Dios por los hermanos que dan clases, Señor. Síguelos ungiendo con tu Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:14, ¿cómo dice, hermano? Mas tal bien, si alguna cosa padecieses por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahí dice el Señor, no te conturbes. ¿Tú crees que ahí Pablo, Esteban estaba conturbado? No. Ahí vemos que la gloria de Dios se manifestó en su vida porque ni preocupado se veía. Él se veía gozoso de decir, si aquí muero por la bendita gloria de mi Dios. Si Cristo fue capaz de padecer en la cruz por mí, pues yo estoy dispuesto a entregar mi vida por él también. Y Esteban entregó su vida por Cristo. Y aún, como dice aquí, no temas, iglesia. Si alguna cosa, ¿verdad? Alguna cosa viene sobre ti, no temas. No temas a ellos ni te conturbes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te sostendré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, y tú saldrás adelante para mi gloria. Entonces, cuando la unción de Dios está en su iglesia, la iglesia de Dios sale adelante para su gloria. Se manifiesta la gloria de Dios en nuestros problemas, en nuestras luchas. Dile, Espíritu Santo de Dios, manifiéstese tu gloria en mis luchas y en mis pruebas para que yo salga adelante. Mire lo que dice ahí Pedro 4:12 al 16.
Fíjese, ahí dice, no te sorprendas, mira. Primera de Pedro 4:12. ¿Cómo dice? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y 14, ¿cómo dice? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero en vosotros es glorificado el Señor. Amén. Y luego, ¿cómo dice el 15? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si estás padeciendo por el amor a Dios, glorifica a Dios por ello. Porque como ya leímos ahí, ¿verdad? Vendrán pruebas, si estamos pasando en el fuego de la prueba, no te sorprendas, sino más bien gózate. Esto quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está ahí en ti y que estás pasando por sendas pruebas, porque el Espíritu Santo de Dios sabe que vas a salir adelante, porque la gloria de Dios se manifiesta en tu vida y eso ayuda para que más personas sean alcanzadas por el poder del Espíritu Santo de Dios, para que más personas sean traídas a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ya vimos que el libro de los Hechos nos habla acerca de la unción del Espíritu Santo, que fue algo muy fundamental para la integración de la iglesia, usando a varones ungidos por el poder del Espíritu Santo. Por eso yo en esta mañana te invito para que tú también anheles, para que tú también pidas, para que tú también desees, para que con todo tu corazón le digas, Espíritu Santo de Dios, llénanos. ¿Y por qué? Porque hace falta una iglesia ungida para que la gloria de Dios se manifieste con milagros y prodigios en medio de este mundo tan caótico y que nos mueva a testificar cada día más. Hace falta una iglesia que sane al herido, que necesita ser sanado, no solo del cuerpo, sino del alma. Hace falta una iglesia que sea ungida para que la gente pueda ser salva por medio del poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Hace falta una iglesia que ame al pecador y lo lleve a los pies de Cristo y su testimonio de poder y amor en Cristo Jesús sea el que toque los corazones de las personas que están perdidas. Te invito en esta hora, hermanos, en esta mañana, para que le digas, Señor, úngeme con el poder de tu Espíritu Santo. Quiero ser útil en tu reino. Úsame, Señor, en esta hora. Para mí esa es la enseñanza de este libro de Hechos. La unción del Espíritu Santo es necesaria en nuestras vidas para que la iglesia marche para la gloria de Dios y la gloria de Dios que se manifiesta en medio de nosotros alcance nuevas gentes para su gloria. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, úngeme. Tú que estás en casita también ahí, cierra tus ojos y dile, Señor, necesito de esa unción. Yo sé que el Espíritu Santo posa en mí. Yo sé que tu Espíritu Santo está en mí desde el momento en que creemos en Cristo Jesús. Dice que somos sellados con tu Espíritu Santo, Señor, pero lléname del poder de tu Espíritu Santo. Cierre sus ojos, lléname con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. No quiero quedarme así, sino quiero remontarme hacia nuevas alturas. Quiero ser ese medio que tú uses para que el perdido venga a tus pies. Sabemos que el poder de la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para transformar, pero Señor, ayúdame a testificar, a hablar de ello. Cierra tus ojos, Pablo. En esta hora te agradecemos, Señor, por este libro tan hermoso que es tu palabra.
Tu palabra es, Señor, la espada que trasciende hasta el corazón más duro, entra hasta el tuétano y transforma al ser humano. Ayúdanos, Señor, úngenos para hacer una iglesia en la cual, Señor, haya milagros y prodigios, pero no para que seamos vistos, sino para que la gloria tuya, Señor, transforme y dé vida a nuevas personas, para que transforme al pecador con el poder tuyo, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, en esta hora y transfórmanos. Quita con tu sangre preciosa, Señor, todos esos sentidos de orgullo, de vanidad, de egoísmo, para que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo nos llene de tal forma que la gloria tuya se manifieste en nuestras vidas, porque queremos ser usados, pero seguimos odiando, seguimos teniendo resentimiento, seguimos teniendo, Señor, muchas cosas que no dejan que tu Espíritu Santo actúe. Quita de nosotros, Señor, el orgullo, la vanidad, quita de nosotros el enojo, Señor, y llénanos de tu amor, Espíritu Santo, para que amemos al pecador, Señor, así como es, para que amemos a nuestra pareja como es, para que nos amemos unos a otros como somos, porque así nos amaste tú, Señor. A ti no importó cómo fuéramos, tú nos amaste. Queremos ser ungidos, Señor, pero limpia estos vasos con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor. Quita de nosotros todo aquello que no permite la llenura de tu Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Derrámese el poder de tu Espíritu Santo en esta hora en cada corazón. Señor, sana a nuestros enfermos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Nuestra hermana Di, Señor, toca ahí con el poder glorioso de tu Espíritu Santo. Y Señor, proclamamos y te pedimos que traiga sanidad en el nombre de Cristo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que fue a la cruz y murió para darnos salvación. En tu nombre, Señor, oramos por nuestra hermana Di, nuestra hermana Estela, nuestra hermana Telma, por todos aquellos que están pasando todavía por alguna enfermedad, Señor. Por nuestros pastores, Señor. Tu Espíritu Santo los siga ungiendo, Señor, para que tu palabra, Señor, cuando sea expuesta, traiga salvación y vida eterna a aquellos que la necesitan y traiga alivio a las almas que se encuentran atribuladas, a las almas que se encuentran perdidas, Señor. Úngelos con el poder de tu Espíritu Santo, pero también te pedimos sanidad para sus cuerpos, para que puedan trabajar de una manera libre, de una manera hermosa para tu gloria, Señor. Toca a nuestro hermano Pablo. Sana, Señor, esa enfermedad para tu gloria. Toca a nuestro pastor Jorge. Sana ese pie, Señor, para que él siga, Señor, trabajando libremente para tu gloria. Sana el corazón de nuestro pastor Octavio. Solo tu Espíritu Santo, Señor, puede transformarlo. Solo tu Espíritu Santo puede hacerlo, Señor. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, úngelos con el poder glorioso de tu Espíritu Santo. Y que en las iglesias señales y milagros y prodigios sean hechos por el poderoso poder de Cristo. Sigue llenando a tu iglesia. No solo aquí en México y en Juárez, sino mundialmente, Señor. Tu iglesia necesita resurgir para tu gloria, pero unge, Señor, unge a tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra.